Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Y mira, ya como está la segunda entrevista del día, toca el cafecito, Café Dos Caminos. Gracias a todos por el apoyo, gracias a todos los que han comprado, los que han comprado 2 y 3 veces. Ya llevamos un mes fuera, cafedoscaminos.com. Y los que si estás viendo este podcast, con el código Café en Mano, un 10% de descuento. Así que, gracias nuevamente, mira. El día de hoy, antes de seguir con el podcast, gracias a Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, que sube esto lo más rápido posible al Internet. Y hoy me acompaña una figura que llevo mucho tiempo tratando de... Bueno, hemos cruzado varias veces por ahí, pero le he tenido el honor y el privilegio de conocerlo fuera del podcast, sino que como productor. Primero lo vi cuando se sentó con Joshua Castro, que yo le produje ese podcast en mi estudio allí chiquito en Santurce, que Santi también y yo. Y después Tony. Y después rompimos por ahí un chinchorreo. Y dije, papi, vamos a sentarnos ya al fin, yo creo que es hora. David Bernier, bienvenidos a Café en Mano. Gracias, Juan. Y muchas gracias por el café. Uh-huh. Y quiero públicamente decirlo, que en privado te dije cuando me llegó el café. Y yo soy un cafetero desde mis tiempos en que estudié en ciencias médicas. Me convertí en un habitual catador de café. Claro. Negro y puya. Como Y yo creo que he probado todos los cafés de Puerto Rico. Y te tengo que decir que si no es el mejor, es uno de los mejores cafés que he probado. Y si no, me hubiera quedado callado y te decía gracias. Diablo. Lo estoy diciendo en verdad. Y el que no lo ha probado, pruébelo. Y los que son cafeteros me escriben después. Van a coincidir conmigo que de alguna forma lograron el punto perfecto. Sobre todo lo que nos gusta tomar café prieto en la mañana. Excelente. Mano, es que ese fue el tema de conversación al momento de escoger el tostado con Alfonso. Porque Alfonso tenía esta idea. Tony y yo teníamos la idea. Nosotros queremos que el puertorriqueño en sí le guste y represente una taza puertorriqueña. Y Alfonso, que es el caficultor, que también es un experto, un chamaco de nuestra edad. Y es bien pasional con el café. Y él nos dice, mano, si ustedes quieren la taza puertorriqueña, yo les voy a hacer el tostado que le va a gustar a todo puertorriqueño y es lo que como nos gusta al puertorriqueño el café. Tomen como se lo tomen. Y llegamos a este nivel. Que es como que no es... Este tostado es como... No es muy prieto, pero no es muy claro, pero es prieto. Porque así es que se lo bebe casi... O sea, el 98% de los puertorriqueños se lo beben así. No, y está muy balanceado, tú sabes. Uh-huh. No tiene ese aftertaste de como medio agriado o ácido. No, te puedes dar 2, 3 tacitas y lo vas a disfrutar igual. Yo cuando lo descubrí, yo subí full. El intake de café, lo subí. O sea, yo me daba 2, 3 tazas y ahora me doy 3, 4 tazas que yo, espérate, tengo que... Yo me tomo Esta es mi cuarta hoy. Yo me tomo 2 todas las mañanas, pap. Uh-huh. Doble shot. Doble shot. Y después me lo tomo americano, como le dicen. Uh-huh. ¿Verdad? Que cada vez menos americano, cada vez un poquito más fuerte. Y después de almorzar me tomo otra tacita y por la tarde otra. Así que soy le meto al café. Yo quería empezar de los temas que te di, las preguntas que te tengo y para hablar aquí en este podcast. Pasó algo en el juego de los cangrejeros hace poco. Y yo creo que tú eres una persona perfecta para hablar de lo que pasó por el protocolo por lo que lo que trabajaste hace mucho tiempo y lo que representas en el deporte en Puerto Rico. Reinao cantó el himno revolucionario en el primer juego de los cangrejeros creo que fue los Mets de Guaynabo. Y hay me imagino que lo has visto, todo lo que ha pasado en internet. Muchas reacciones, buenas, malas, positivas. Mucha gente apoyándola, mucha gente señalándola. Está pasando mucho. Hablamos un poco fuera del aire sobre esto. Y me preguntaste, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y yo ignorantemente te dije, mano, pues normal, no sé por qué la gente está haciendo tanto show. Bueno, pero también muy natural, muy auténtico. ¿Tú sabes? Sí, no, a mí no me gustó, lo vi, qué sé yo, porque también no es que soy fan de la borinqueña. Pero igual, me mencionaste algo sobre el protocolo y los símbolos, que es bien importante, y eso me dejó pensando y a la misma vez, me gustaría saber tu punto de vista sobre todo lo que está pasando con este tema de Reinao. Y además de
presidente del Comité Olímpico, donde nosotros pues tenemos en el olimpismo un protocolo muy especial sobre cómo se izan las banderas y se interpretan los himnos. También fui secretario de Estado, ¿verdad? Que en el gobierno de Puerto Rico es el custodio del reglamento del uso de los símbolos. Así que tengo las dos perspectivas, pero también soy un puertorriqueño que tiene sus gustos, igual que tú. La letra de nuestro himno, la cual respeto, y el himno de nuestro país, pues uno diría, caramba, a lo mejor me gustaría que fuera más de una forma o de otra. O uno escucha, por ejemplo, Verde Luz, y siente que lo que expresa ese himno pues tiene un sentimiento, una emoción mayor. También el himno revolucionario, que uno lo ha escuchado, y lo que representa desde el punto de vista histórico. Eso es una cosa y es importante distinguir lo que puede hacer el gusto, lo que puede hacer lo que uno a lo mejor quisiera que fuera un símbolo o el otro, y otro es los acuerdos colectivos que uno hace como país, que se recogen en leyes y que forman parte de un protocolo. Si durante la participación de la cantante la intención de, aunque fuera una actividad privada, era utilizar el protocolo formal del gobierno de Puerto Rico, donde se interpretan los dos himnos, en ese protocolo se interpreta el himno oficial. Y yo creo que, según las reacciones que he escuchado, tanto de la gerencia de los cangrejeros, del Baloncesto Superior Nacional, del alcalde, esa era la intención, eso es lo que ha ocurrido en otras canchas o en otros momentos como ese, y ahí pues lo correcto hubiese sido la interpretación del himno oficial, porque al final es un espacio colectivo, es un lugar de encuentro de gente de distintas ideologías que van a disfrutar del deporte, y que lo que queremos es un componente de unidad, no de división, no es una interpretación individual, es un espacio colectivo. Si tú me dices a lo mejor el halftime show, donde llevan en ocasiones cantantes a hacer interpretaciones, pues ya es un espacio distinto, en donde a lo mejor cuando ocurren este tipo de decisiones individuales de los cantantes, pues la fanaticada decide si le gusta o no le gusta, y los organizadores si le invitan o no le invitan nuevamente. Pero durante el acto protocolar, pues hay una reglamentación que se debe seguir, en respeto a los que piensan distinto a la persona que lo interpreta. Si fuera distinto, igual. Si a lo mejor alguien dice, pues mira, en vez de cantar la borinqueña, voy a cantar el himno de los Estados Unidos, pues también estaría mal, porque toca en su momento el puertorriqueño y el de los Estados Unidos. Y yo creo que es importante en momentos como estos ponernos en la posición del otro, del que piensa distinto. Porque un país como nosotros, que precisamente uno de nuestros problemas principales es nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo en lo básico. Pues mira, hay unas cosas en donde nosotros vamos y no tenemos problema en coincidir aunque pensemos distinto, y el deporte es una de esas actividades, de las pocas, que nos une más allá de diferencias. Pues debemos procurar que esos espacios se respeten. Una cosa es lo sustantivo, en lo que el componente histórico, los gustos individuales que cada cual pueda tener. Otra cosa es el respeto a los protocolos que yo creo que se deben mantener. Dicho eso, me parece que se manejó por parte de la gerencia, por parte del municipio de San Juan, de manera adecuada. No debe esto escalar a más allá de plantear censura y ese tipo de gestiones que no creo que abonen nada a la controversia. Creo que se discutió de manera bastante saludable y responsable, y a partir de ahora, en un futuro, si van a hacer algún acto protocolar, porque no necesariamente es obligado a hacerlo, pero si lo fueran a hacer, yo creo que quedó claro que la intención de la institución es que se sigan los protocolos formales que están recogidos en la ley que el gobierno utiliza para utilizar los símbolos patrios, y aquellos que vayan a hacer las interpretaciones pues deberían acogerse a esos espacios. Hay para hacer otro tipo de expresiones, de manifestaciones donde mucha gente va a coincidir y podemos estar a gusto. El debate sobre cuál debe ser el himno, sobre cuál debe ser la letra es otro, y a lo mejor uno puede coincidir en gusto y en términos de la temática y del tono. Podemos coincidir con muchos, pero a la hora de aplicar asuntos que tienen que ver con el colectivo, ahí las interpretaciones o los gustos individuales pues no aplican, particularmente cuando se trata de asuntos protocolarios. Yo creo que cuando yo empecé a intrigarme en temas de política y a tratar de entender que una persona piensa diferente a mí en cuanto a la política, cuando yo pienso, yo tengo estos ideales, pero tú que piensas diferente a mí tienes otros. Y empecé a escuchar los políticos más de chamaco.
Y entonces me di cuenta que, espérate, esta persona tiene que tener todos los puntos considerados, porque como tú dices, tienes que, no estás atendiendo a un solo ideal, estás atendiendo a muchos a la vez. Y mira, y debe ser bien aburrido que tú janguees, como dicen los muchachos, o coincidas solamente con gente que piensa igual que tú. Todo lo contrario. Si cuando yo coincido, o cuando yo a alguien que respeto intelectualmente, lo escucho discrepar de mí, busco la manera de coincidir con él para discutir y poder tener un debate, porque mira, nadie se la sabe toda, nadie es tan sabio para nunca fallar, y ni tampoco tan necio para siempre estar equivocado. Hay un punto siempre entre medio, y ese respeto a la diferencia es fundamental para nosotros poder vivir en paz y tener respeto. Y hay unos espacios que hay que proteger y preservar. Los actos protocolarios son uno de ellos. Yo sé que de joven estuviste en el gobierno, ¿verdad? Estuviste como que trabajando con Sila, de chamaco. Bueno, yo comencé mi vida pública dirigiendo la Oficina de Asuntos de la Juventud con Sila Calderón. Ok. ¿Y ya tú estabas ahí ya en Ciencias Médicas? Yo era presidente del Consejo de Estudiantes de Ciencias Médicas. Me gradué de dentista de Ciencias Médicas. Y Sila me escuchó dando el discurso de graduación de casualidad, porque no me conocía. Prendió el Canal 6 y mandó a buscarme con César Miranda, que era secretario de Gobernación en aquel momento. Ahora es paciente mío. Tú no tenías ningún tipo de meta o de ganas de estar en el ojo público. Bueno, sí, si te digo que no te miento. Ya yo tenía mis inquietudes, yo fui presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Calle, donde hice bachillerato, fui presidente del Consejo de Estudiantes de Ciencias Médicas, fui presidente de la Asociación de Atletas de Alto Rendimiento cuando ya estaba en el Comité Olímpico. Yo siempre estuve batallando y haciendo ruido, y cuando habían conflictos en la Universidad de Puerto Rico, yo daba la cara y representaba a los estudiantes, y los que me van a escuchar por ahí pues han estado conmigo en muchas batallas. ¿Sabes? Yo estuve dando candela desde temprano. Lo que pasa es que entro al servicio público por esa casualidad de que la gobernadora me escucha dando un mensaje cuando me graduaba de dentista. Pero, y te pregunto, cuando dabas la cara en todos estos eventos como presidente de muchas cosas que fuiste presidente, ¿tus ideales cambiaron al momento de empezar a trabajar para el ojo público o para, por ejemplo, con Sila? Mira, hay un deportista, hay una frase, no sé bien, creo que fue de un deportista, que dice que el que piensa a los 50 igual que pensaba a los 20 ha perdido 30 años de su vida. Sí, la vida es un proceso de formación y de evolución. Y por supuesto que yo he ido formándome desde que soy un muchacho joven hasta que hoy tengo 49 años. Ya. Y hoy pues soy una persona que ve la vida desde una perspectiva de alguien que lleva luchando, trabajando, creciendo, formándose, exponiéndose a distintos puntos de vista para elaborar su propia forma de ver la vida. No solo en el contenido, sino también en la forma de hacer las cosas. Tan importante una cosa como otra. Pues claro que he cambiado mucho. Una de las cosas que a mí me llama la atención mucho de tú y Alexandra, por ejemplo, es que yo creo que ustedes son, no sé ni cómo se dice en español, pero el power couple puertorriqueño de los más, o sea, de los más reconocidos, los más que gusta a la gente, porque o el power couple puertorriqueño, porque ustedes los dos, yo creo que o sea, el 99 o sea, yo creo que el 100% de la gente les cae bien David y Alexandra. ¿Eso es algo que te han dicho antes o algo que...? Pues mira, yo te tengo que decir que yo le agradezco mucho a la vida y a Dios el que siendo como soy, porque no finjo ser otra persona, no puedo serlo. Igual Alexandra, así con sus defectos y virtudes, y yo con mis defectos y virtudes, siendo como somos, pues hemos podido hacer las cosas que nos apasionan, criar nuestra familia, caer, levantarnos, echar para adelante, y en ese proceso gozar de simpatía de mucha gente que se nos acercan con agrado, pueden discrepar de nosotros en algunas cosas, pero siempre hay mucho respeto. Es algo que te tengo que decir, que no es algo que uno busca o algo que uno dice, lo voy a hacer porque es una estrategia para hacerlo, porque uno no va a dejar de ser quien uno es. Aquí tú me preguntas y yo te contesto con la sinceridad que puedo, aunque esté equivocado, pero es lo que yo siento, y puede que alguna gente esté de acuerdo, otros que no, pero al final yo creo que la mayoría respeta
que uno puede tener su punto de vista. Y yo creo que es una bendición que eso ocurra siendo uno quien uno es, sin fingir, ¿no? Igual Alexandra, con sus virtudes y defectos. Y la vida pues nos puso cerca, porque uno no imagina cuando uno tiene 12, 13 años que uno se va a encontrar con alguien así o así. Y en los asuntos de sentimientos, pues menos aún, porque uno ahí no puede planificar. Y pues una bendición de Dios que me permitió encontrarme con Alexandra y que los dos hayamos podido crecer juntos y que la gente pues nos haya respetado y nos respete. Y la gente hoy día te paran más o te reconocen más porque de todo lo que has hecho. Mira, interesante porque depende el demográfico. ¿Entiendes? Depende del demográfico. La gente del deporte, y particularmente 50 plus, vamos a ponerle ahí, pues tiene un recuerdo grande de lo que fueron las luchas deportivas nuestras, cuando celebramos Mayagüez 2010, que eso fue gigante en Puerto Rico. Y además que a mí me tocó un momento que a lo mejor tú no lo recuerdas. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 3, 4. No lo vas a recordar. Pero a mí me tocó un momento que en Puerto Rico fue bien sonado, cuando reté a Héctor Cardona a la presidencia del Comité Olímpico, que era una figura de mucho tiempo en una institución, y yo era un muchachito bien joven. Y esa aventura de yo retarlo a la presidencia cuando había sido casi imposible y que lográramos prevalecer, pues la gente lo recuerda mucho. Un poco más joven, pues la candidatura a la gobernación. Claro. Un candidato a la gobernación es el último mes. Sí, yo me acuerdo de ti de eso, de ahí. Pues, de ahí para adelante. Pues posiblemente ese último mes de campaña el país completo pues está pendiente a ti. Así que esa generación tuya me conoce más por el asunto de la candidatura. De la candidatura a la gobernación. Así que son dos etapas. Y los muchachitos ahora más jóvenes, cada vez que me ven algún podcast de ustedes, ahora posiblemente algún muchacho de 22, 23, me va a ver aquí, me va a decir, te ve bien. Sí, no, y tú has estado bien activo porque tú creo que cuando nos encontramos en algún momento en persona nos lo dijiste, no, a mí me gustan estos formatos porque puedo abundar más y me gusta como lo que estoy dejando en estos tipos de formatos. Y el demográfico también, porque aquí le hablo y yo sé que la gran mayoría de tus seguidores son jóvenes. Y son personas con quienes no he tenido la oportunidad de que vean mi trabajo o de haber interactuado en algún otro momento. Y creo que de alguna forma el tiempo que invierto, de una u otra forma, pues hago alguna aportación a jóvenes que hace falta que se hagan cargo de este país, ya mismo, o están en proceso de formación. Y de alguna manera, pues uno pone su semilla. Y porque yo tuve esa edad y tuve mis mentores que en algún momento dijeron algo que me hizo clic y lo recuerdo. Así que si de alguna forma yo puedo devolver lo que otra gente hizo por mí en un momento de formación, pues hago mi aportación. Yo sé que tú has estado, pues, obviamente en muchos canales y muchos podcasts, muchas entrevistas, pero igual me gustaría, pues, tocar estos temas que son para mí de interés. Creo que para la gente igual, y son temas que a lo mejor no has tocado con profundidad. Pero me está mucha curiosidad eso de los mentores y de lo que quieres dejar, porque en este tipo de conversaciones. Sé que haces un montón de cosas y un resumen bastante amplio. ¿Te acuerdas de, para ti, cuáles fueron los más formidables? Y algunos mentores que tuviste en el camino o algunas cosas que te dijeron que te ayudaron a tomar decisiones en esos momentos. Mira, muchos, pero vamos a identificar algunos que fueron bien importantes para mí. A lo mejor algunos se van a enterar ahora. Bueno, uno en paz de cáncer fue don Germán Riquejo Sampaio, que tampoco lo conociste, pero es el padre del olimpismo puertorriqueño. Yo estudié en la escuela del Albergue Olímpico, una escuela pública residencial en Salinas. Y para mí fue una bendición porque yo estudié en la escuela pública de Patilla, ahora en esta escuela nueva, y papi me dice, vamos para allá. Y así que entré en esa escuela, fui la primera clase que entró ahí. Conmigo entró Daniel Santos, el medallista olímpico boxeador, algunos otros atletas. Miguel Cotto vino después. Y esa escuela para mí fue mi hogar. Y el jefe allí era don Germán Riquejo Sampaio, que era la autoridad con su boinita y con su bastón, y nosotros éramos sus hijos. Así que nos regañaba, nos exigía y nos inspiraba. Era una autoridad, una fuente de autoridad que nosotros lo veíamos y derechito. Y don Germán, pues, me inspiró mucho, porque obviamente al yo ver esta figura de autoridad firme, enfocado en resultados, que veía el olimpismo como un ente, como una filosofía de vida, pues fue esa primera figura grande
Y además que fue muy generoso conmigo. Yo presidí la clase graduanda de esa escuela, la primera que salió de allí, y de igual, cada vez que él tenía la oportunidad, me promovía. Mira, inviten a Bernier a que hable aquí, a que fue esa figura que me dio mucha seguridad de que yo me atreviera a aspirar a cosas mayores. El otro fue mi papá, en paz descanse, que no me canso de decir que me quitó la pistola de la mano, metafóricamente hablando, cuando me evitó que tomara decisiones equivocadas. Muchas veces. Hay un cuento que lo voy a hacer, creo que no he tenido la oportunidad de hacerlo de forma correcta. En un momento de mi vida, yo me desenfoco, y quiero interrumpir mi estudio para ir a correr a la política. Y papi se preocupa, me dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Mira tus notas, vamos bien, nos van a aceptar aquí o allá. Y yo le reafirmo que esa es mi decisión, muchachito joven al fin, que me ayude a eso que yo quiero. Su ayuda es que él me saca cita con una figura muy respetada en la región donde nosotros vivimos. Y esa figura me recibe en su casa y papi me advierte que sin el respaldo de esa figura yo no tengo ninguna posibilidad de aspirar a lo que yo quería en la región. Pues cuando yo voy a la casa de esa figura, es un señor bien respetado, casi me insulta. Casi me bota de la casa diciéndome de que no contara con su respaldo. Cuento largo corto, se me quitan la cana, me voy a estudiar, termino odontología, me voy presidente del Comité Olímpico, secretario de Estado, todo lo que la vida me permitió vivir, para luego ser candidato a la gobernación, donde me encuentro este caballero, nuevamente ya por el pueblo de Yaucoa. Cuando lo llamo y le agradezco por haberme dicho que no, su respuesta es: lo único que hice fue decirte lo que tu papá me dijo que te dijera. O sea, estamos hablando. ¿Tú no sabías? No sabía, hasta que soy candidato. Ahí le digo a papi, me dice, se me olvidó decirte, si tú estabas loco. Wow. Ese era mi papá. Nunca olvido una vez, papi con su mucho sacrificio también, pues estaba pelado, yo estaba haciendo el bachillerato y estaba pelado, no tenía, yo tenía una noviacita en ese momento y no sobraba. Y me fui a trabajar un part-time, cortando fruta en un negocio. Un health food que había en un centro comercial en Ponce. Yo estudiaba la UPI en Ponce al principio. Y entonces papi me decía, enfócate en tus estudios. Yo hacía esgrima también, no hagas más nada. Porque si quieres estudiar medicina o odontología, hay que tratar de entrar a ciencias médicas porque no tengo los chavos para estudiar fuera de Puerto Rico. Así que fájate ahí. Cuando él supo que yo estaba peleando, buscándome unos chavitos extra, sin poder, me dijo, ¿cuánto tú te estás ganando ahí? No era mucho, era un part-time de 2 días. Me dice, no te preocupes, que yo voy a tratar de conseguírtelo, pero deja ese part-time y ponte a estudiar, porque no puedes hacer esgrima, estudiar y trabajar, vas a bajar las notas. Y el sacrificio que él hizo por buscar esos 20 o 30 pesos que yo me busco en un part-time, yo rápido lo noté y le dije, papi, no te preocupes porque resolví. No, me quedé pelado y me puse a estudiar como... Pero ese enfoque que me daba, enfócate en eso y yo me voy a sacrificar lo que sea como papá para que tú puedas lograr tus sueños, pues tú sabes, son cosas que yo como papá ahora trato de replicar con mis hijos. No voy a llegar nunca al sacrificio que ellos dos hicieron. Igual mi mamá, que nunca dejó de trabajar. Y 2, que esto lo quiero compartir contigo desde el punto de vista generacional. 2 servidores públicos, un maestro y una enfermera, que criaron 5 muchachos y yo nunca los escuché quejarse. Vivían con alegría, trabajaban de sol a sol. No es que sobraba, había lo suficiente para echar sus 5 hijos para adelante, pero nunca los escuché echarle la culpa a nadie. Ni al gobierno, ni al vecino, ni a nadie de los retos que ellos tenían. Por el contrario, todo lo que le daban, mucho o poco, lo agradecían y ellos trataban de hacer el máximo. Y pues crecí con el ejemplo de que no importa la circunstancia, uno tiene que hacer el máximo y aceptar el resultado de lo que sea el esfuerzo máximo de cada cual. También cuando me hice dentista, quiero decir esto por si lo escucha alguien, la vida también me puso de frente a Juan Carlos González, un dentista que me dio la primera oportunidad cuando yo estaba con necesidad de empezar a trabajar y no tenía dónde. Y este caballero allá en Naranjito me enseñó mucho, y si los hijos me están escuchando, díganselo a Juan Carlos, al doctor González, que vivo agradecido de él, porque aprendí todo lo que hoy aplico a mi clínica. Esa primera oportunidad me la dio Juan Carlos.
y aprendí muchísimo de él. Y era un hombre sereno, responsable, muy inteligente, a quien le estoy muy agradecido. Uno no se la sabe toda. Uno necesita mentores. Hay gente que caminó antes que uno, que cometió errores antes que uno, que están disponibles para colaborar con nosotros. No seas tan prepotente, ni te creas que te la sabes toda, ni respondas tan rápido. Cógete una pausa. Eso me lo decía papi. No dispare la baqueta. Si alguien con sabiduría hace una expresión o plantea algo que tú crees que está equivocado o con lo que tú estás de acuerdo, da una pausa. Porque a lo mejor el que está equivocado eres tú. Dale la oportunidad, respeta las canas en su sabiduría, aunque no se supone que el hecho de que la respete no es que vas a hacer lo que ella diga, porque uno tiene que elaborar su propia manera de ver la vida, pero respétalas por lo menos. Mira ese conocimiento y úsalo a tu favor. Yo creo que... Se me quedan 100 mentores más, pero... Sí, no, claro. Yo creo que una de las razones por la cual yo empecé este podcast fue en la búsqueda de mentores, en la búsqueda de qué voy a hacer con mi vida, qué hago. Yo creé este andamiaje y me identifico mucho con todas las veces que me pude sentar con gente que yo wow, ¿sabes? Que le seguí el consejo, pero siempre entré a toda conversación con mente abierta yo llevo 8 años haciendo esto. Y lo que tengo hoy es gracias a estas conversaciones que tengo. Pero, y obviamente, cogiendo las cosas que de alguna manera u otra yo decía, esto definitivamente esta conversación me ayudó a X cosas y por ahí seguí creciendo siempre. Que por eso gran parte de las conversaciones que tengo aquí es para, bueno, aquí se las dejo, ¿sabes? Ténganlas. A la gente que escucha, claro. Eso que me identifico un montón con todo eso porque conozco demasiadas personas que yo los veo y han pasado 5, 10, 15 años que tú los ves y es la misma persona hace 10 años atrás. Y nunca cogieron cabeza o nunca escucharon o siempre se hicieron pensar que son los más que saben. Oye, y algo que te quiero compartir. No hay sustituto al trabajo duro. No hay sustituto al trabajo duro. Hay que fajarse. ¿Sabes? Yo he estado arriba, he estado abajo, he cogido golpes duros. Y cuando he tenido una sacudida dura en mi vida, que he estado prácticamente en la necesidad de empezar en cero, la diferencia es la disposición a trabajar duro, a no echarle la culpa a nadie, a no perder la alegría, a buscar las oportunidades, con humildad. Yo fui candidato a la gobernación un mes y al otro mes estaba desempleado, con el uniforme puesto, poquito a poco viendo pacientes, con alegría y con entusiasmo y bendecido de la oportunidad de poderme ganar la vida y con el mismo entusiasmo que tenía una semana antes de las elecciones. Porque la vida continúa. Y uno no puede andar por ahí reprochándole a nadie, ni echándole la culpa a nadie, ni señalando que aquel tiene la culpa, ni que si el gobierno... No, usted tiene una responsabilidad consigo mismo de lograr el máximo de sus capacidades. Y para hacerlo, no hay sustituto al trabajo duro. Estar disponible a meter mano, doblar el lomo. Yo me acuerdo que las veces que yo empezaba, cuando empecé la universidad, me acuerdo que escuchaba eso, muchas quejas, y casi siempre yo sabía cuáles eran mis amistades que vienen de pocos recursos y mis amistades que vienen de cuna de oro. Y siempre había algo en común, los que no querían hacer algo, era quejas. Uno se quejaba de una manera y otro se quejaba de otra manera. Y los que prevalecían, era eso mismo, no se quejaban, seguían con su vida. Y algo que yo aprendí ahí fue que tú tienes que hacer lo mejor con las cartas que te den. Porque tú veías al que estaba en cuna de oro, que no le importaba un carajo lo que la gente decía, hicieron su vida y su nombre con las cartas que le dieron. Y obviamente, con menos recursos, lo mismo, no se quejaban. Con las cartas que tenían, pudieron hacer su nombre y le fueron bien. Una vez yo visité una escuela en el centro de la isla que había sacado las mejores notas en Puerto Rico. Y fui con un grupo de atletas a visitarla. Para como darle un reconocimiento. Me acuerdo cuando llegué a la escuela se estaba cayendo en canto. Las velas cayéndose. Y yo, wow. Cuando llego allá, que ya hay una alegría, la directora que me recibe era una mujer extraordinaria. Estuvimos allí, me acuerdo que era Navidad. Estuvimos allí como 8 horas compartiendo con ella. Nos hizo un protocolo de Navidad. Fuimos al comedor escolar. Nos sirvió. Y nunca olvido que ya cuando nos íbamos a ir, yo decía, caramba, qué raro que yo me voy, yo veo esta escuela con tanta necesidad, yo era funcionario de gobierno,
Y la directora a mí no me ha pedido. Y le digo, directora, pero ya me voy, qué raro que usted no me ha hecho ninguna petición ni ha tenido ninguna queja. Y me dice, estaba esperando que me lo dijera y me sacó una lista que me decía larga. Si no le pregunto, no me la da. Porque para esa mujer, que era una directora exitosa, su compromiso iba más allá de las circunstancias. Si yo la ayudaba, pues mejoraba su rendimiento, pero si no, como que iba a darle el máximo. Y hay una cualidad común entre gente que emprenden y echan para adelante, es que si bien reconocen las cosas que hay que cambiar, no las usan como excusa para no darle el máximo. Las circunstancias están ahí, son adversas, no son las que quisiéramos, pero usted se tiene que levantar todos los días, tomarse un café bueno. Café Dos Caminos. Que le va a entusiasmar y que le va a empujar el espíritu. Pero además del café negro, lo que te va a levantar el ánimo es tu compromiso contigo mismo, de poder echar para adelante. Y la queja tú no la puedes convertir en hábito. No la puedes convertir en hábito. Tú no te puedes levantar todos los días quejándote. No importa las circunstancias. Todo el mundo las hemos tenido duras en algún momento. La diferencia es, que tengas el compromiso contigo mismo. Algo que encuentro interesante y admirador de todas las cosas que ha hecho, pero ahorita me preguntaste, tú no has ido a mi clínica, que Tony fue, qué sé yo, y que Tony se atendió contigo, y empezamos a hablar de tu clínica un poco. Y como yo no he ido, pero me hablaste con mucho orgullo de que son 59 sillas, y lo difícil que fue, o simplemente de poquito en poquito, a llegar a donde está hoy, que es una clínica de muchos dentistas y mucha gente se puede atender allí. No me quería imaginar cómo fue el comienzo de todo eso, porque dijiste que fue justamente después de que perdiste la candidatura del para ser gobernador. La historia real, que nunca la he dicho, cuando pierdo, ¿verdad?, las elecciones, me quedo sin trabajo, estoy endeudado, estoy pelado, y tengo que pasar la página y comenzar mi proyecto profesional. Yo salgo para Trujillo Alto porque me habían dicho que había un espacio allí, a ver si identificaba la posibilidad de montar una clínica, pero no sabía cómo y cómo le iba a montar si no tenía con qué. Y de camino, porque también yo soy una persona creyente, de que cuando uno hace las cosas bien, papá Dios mete la mano, la mete, y yo soy creyente. Pues de camino a Trujillo Alto recibo la llamada de un dentista, se llama Trillo Vázquez. Si me escucha ya el doctor Vázquez, ya está retirado. Simpatiquísimo. Me dice, mira, Bernier, te estoy llamando porque tengo una clínica aquí en la avenida Pino, en Cagua, y no puedo seguir trabajando porque me quiero retirar y tú tienes que estar pelado, bien simpático él. Y desempleado, vente para acá. Y me llamó, me dio esa oportunidad y dije, mira, estoy vendiendo la clínica y yo no tengo cómo pagarte. Si tengo una deuda de campaña de $500,000. No tengo cómo pagarte ese dinero. Me dice, me paga cuando pueda y lo que pueda. De verdad que fue un ser humano a quien le agradezco mucho, el doctor Vázquez. Igual si sus hijos están escuchando esta podcast, díganle que yo siempre lo distingo y agradezco. Ahí yo empecé una clínica de 2 sillas con su equipo, la secretaria que él tenía, el asistente. Y desde ese día yo no he parado de trabajar. Los que están conmigo allí saben, no hemos parado de trabajar. 7 de la mañana, 5 de la tarde, un tiempo tuvimos hasta las 8 de la noche, martes y jueves 8 de la noche, tuvimos un tiempo, sábado, sin descansar. Esfuerzo duro, planificación, buenos mentores, buena estrategia, y gracias a Dios la clínica ha ido creciendo poquito a poco, con un grupo de colegas extraordinarios, dando el mejor servicio que podemos y seguimos mejorando. Pero al final la combinación es la misma. Uno creer en uno saber que tiene que dar el esfuerzo máximo con tranquilidad, porque el trabajo honra. Como te dije, un mes antes estaba yo con todas las cámaras encima. Posiblemente junto a los otros compañeros que aspiramos a la gobernación, éramos la figura. El mes después estaba yo haciendo limpieza en una oficina de 2 sillas con 2 empleadas, viendo 8, 9, 10 pacientitos, haciendo lo mejor que podía, pero agradecido que tenía esa oportunidad, sin reproche, con alegría, sin echarle culpa a nadie. Hasta el día de hoy, que acabo de venir, me llamó la coordinadora que me pusiera una camisa y le dije, no tengo camisa, voy con el scrub para allá, así que
Algo gracioso es que en todos los podcasts que tú sales, tú estás con el scrub puesto, ¿sabes? Pues, por eso mismo que tú encuentras de tu busy schedule, tú encuentras venir y dar tu punto de vista. Salgo de la clínica para acá y coordino con dificultad. Claro, siempre, no, sí, agradecido. Y ahora que estamos grabando en semana, que nos vamos para Semana Santa, pues tengo la clínica llena y quiero atender todas las emergencias posibles para que nadie se quede con dolor. ¿Cómo? Yo tengo este segmento con un amigo mío del gimnasio que es cardiólogo, Paco Lefebvre. Lo he escuchado. Y Paco, la gente lo pidió tanto, porque Paco es cardiólogo, obviamente, y pues él trata de lo mismo, trata de sacar su tiempo porque, mano, le quiero llegar a mucha gente. Pero pues obviamente él me da su punto de vista en la cardiología en Puerto Rico. ¿Cuál es la realidad de los dentistas en Puerto Rico? Mira, son los dentistas. Nosotros tenemos uno de los... Yo juego a los dentistas de Puerto Rico con cualquiera en el mundo. Una clase bien preparada, bien comprometida. Profesionales de primer orden, nuestra escuela de odontología en ciencias médicas, graduados dentistas extraordinarios, hacen falta más. Hay 2 escuelas, una en Ponce y una en Cagua, que están comenzando ahora a preparar dentistas, que estoy seguro que también van a venir con el mismo profesionalismo. Así que hay una necesidad grande, hay una limitación de recursos profesionales que yo espero ahora se compense con nuevos graduandos. Y como en otras profesiones, tenemos múltiples retos. Que cada cual trata de enfrentarlo de la mejor forma posible. Pero sí puede tener el pueblo de Puerto Rico la tranquilidad que son profesionales de primer orden, todos los dentistas que trabajan en Puerto Rico licenciados. Y el hecho de que, por ejemplo, hay esta tendencia en Puerto Rico, diría yo, todo esto de la música urbana, donde empezó, no puede ser, maybe, Estados Unidos, que no sé, lo de los peridientes, eso se ha evolucionado ahora a todo el mundo, pues donde me lo hago. O sea, obviamente se supone que hay unos que son bien bonitos y bien pro a tu sonrisa y hay otros que te los pelan todo y te dejan sin dientes. Esta cultura de viajar a otros países a atenderse. El problema, mira, bueno, vamos a cogerlo por el número 1, como te dije. Los mejores dentistas los van a encontrar en Puerto Rico. Okay. Si usted se quiere hacer un trabajo dental bien hecho, con las proporciones correctas, cuidando el componente médico y cuidando los detalles que son importantes, no solo para que se vea bien, sino para que tenga una salud oral correcta, busca un profesional en Puerto Rico. Que te va a costar un poquito más, es posible que a lo mejor otro lugar, Estados Unidos, más económico que Estados Unidos, pero a lo mejor, pero más allá de eso, tienes a tu profesional cerca, o sea, el dentista está disponible para cualquier emergencia. El problema de salir a otros países, ¿verdad? Con el respeto a los profesionales del otro lado, es que cuando surge una emergencia, ese profesional que te hizo el trabajo no está en Puerto Rico. Sí, yo me estoy haciendo los Invisalign allá, porque me sale literalmente la mitad del costo. Exacto, el problema es que acá... Y eso mismo, literal, como viajarlo, tengo que viajar. Acá, tú tienes el profesional en Puerto Rico, tienes la garantía de que usa los materiales correctos, los protocolos correctos. Y mi invitación es a que el tratamiento lo busquen aquí en Puerto Rico, porque es de la más alta calidad y además tiene el profesional cerca, disponible para cuando surge una emergencia. Hay algunos mitos de ser dentista que a lo mejor la gente todavía piensa erróneo. No sé, de procesos, de sistemas, de... No sé, cosas que tú ves en la industria. No sé si hay algunos, ¿verdad?, que me lo pudieran plantear y yo contestarlo, pero en términos generales, la odontología siempre ha creado lo que se llama una aprensión mucha gente le tiene o miedo o preocupación y a veces dejan de ir a buscar el servicio porque tienen como una preocupación hasta un poco creada. Y han cambiado mucho las cosas. La tecnología ha cambiado, la manera de atenderse ha cambiado. Y mi invitación es a que traten de hacer esa revisión periódica cada 6 meses con tranquilidad, porque la medida en que tú no fallas a tu atención periódica, pues menos traumático es cuando vayan. No es lo mismo ir después de 3, 4 años sin ir que cada 6 meses. Pero no sé si hay alguna
algún mito o eso. Si lo hubiera, yo con mucho gusto en los mensajes los leo y lo aclaro. Lo que pasa es que yo tuve una dentista aquí hace un tiempo atrás. Y, por ejemplo, ella es crítica del lenguaje vocal que tiene alcohol. Eso fue un caos en los comentarios. Nada, ¿cómo va a ser? Que qué sé yo, que tú sabes. Y como es joven y era mujer, Exacto. pues le cayeron encima. Y también creo que fue el otro que ella dijo que también le cayeron encima. Que los whitening strips no funcionan. Bueno, puede que tengan un efecto mínimo, ¿no? Porque si lo venden over the counter, es que tratan de que la concentración sea la mínima para asegurar que no requiere la atención médica si surgiera algo. Pero si usted quiere, por ejemplo, hacerse un blanqueado correcto, efectivo, pues obviamente la oficina de un dentista va a ser mucho más eficiente y mucho más seguro. Estábamos tratando de cuadrar esta entrevista hace un tiempito atrás y creo que uno de los momentos fue cuando pasó lo del World Baseball Classic. Y pues quería saber un poco de tu punto de vista de todo lo que ocurrió, de todo esto de los seguros, de los jugadores y toda esta situación. Fue muy lamentable la forma particularmente inicial en que Major League Baseball manejó el asunto. A mí me parece que debieron haber sido más diligentes y haber atendido con más seriedad el asunto de la disponibilidad de sus jugadores principales. Tú tienes un evento mundial, el béisbol, que nosotros lo adoramos, tiene un gran reto porque distinto al fútbol, distinto al baloncesto, pues no ha logrado internacionalizarse como ellos quisieran. Ahora tienen la oportunidad con un evento que está captando la atención del mundo. Oye, tú como organización anticipas esos problemas y particularmente países como Puerto Rico, si tú ves que se van a afectar los jugadores emblemáticos, oye, da un pie al frente, hazlo con seriedad, con responsabilidad, siéntate con esas aseguradoras, resuelve ese problema. Entonces, lo que pudieron resolver es porque la Federación Puertorriqueña pues metió un puño en la mesa y lo hizo muy bien, amenazando incluso con no participar. Una amenaza dura, pero había que hacerla porque Major League estaba, tú sabes, arrastrando los pies. Al final pues se rescató a Sugar y alguno que otro, pero sin duda fue lamentable ese comienzo de poca diligencia. Esto tiene que ver con el gobierno, ¿no? O sea, esto es full el gobierno actual. No. Pero en toda parte. No, esto no es un asunto que tenga que ver con el gobierno. Esto es un asunto puramente privado y Major League Baseball es un organismo privado muy exitoso, de mucho dinero y de muchas posibilidades. Aquí el gobierno lo que pudo manejar lo hizo bien, que fue el parque, que está en buenas condiciones. Así que en Puerto Rico, tanto la federación como el gobierno lo hicieron muy bien, actuaron muy bien. Turismo dio la aportación que tenía que dar, todo estuvo muy bien. Cuando hubo la falla fue en la organización rectora que es World Baseball Classic, que es Major League Baseball, que eran los que estaban a cargo de esa coordinación y arrastraron los pies. Es lamentable porque es un gran evento. Sí. Mira para allá, esa final de Venezuela fue épica. Eso fue histórico. Eso fue histórico y verle a los venezolanos cómo lograron esa victoria y uno se le paraba los pelos. Uno hubiera querido que fueran los de uno. ¿Y qué uno piensa? El próximo vamos a Puerto Rico para allá. Pero con esa falta de diligencia de Major League, el World Baseball Classic va a tener problemas. Tienen que cambiar su actitud hacia el evento y poner, tú sabes, ganas y poner riesgo también sobre la mesa para que esto ocurra. Ahorita comentaste que no sé si se dice, jugaste esgrima, así es que se dice. No se escucha bien jugaste. No se escucha bien jugaste, pero pues nosotros decimos hiciste. Hiciste esgrima. O participaste en la esgrima. Jugaste como que no se escucha. ¿Verdad? Porque obviamente no estás jugando, es algo un poquito más... Es como jugar boxeo, ¿ves? Sí. O sea, participaste o hiciste esgrima. Exacto. ¿Por qué esgrima? O sea, ¿hiciste otros deportes? Sí, yo hice todos los deportes, igual que... Sí, porque en el albergue me imagino que tú tenías como que un... O sea, la historia real es que yo jugaba baloncesto, pelota, béisbol, como todo el mundo. Pero en el albergue olímpico, para tú entrar a la escuela especializada, tenías que escoger un deporte individual. No habían deportes colectivos. Entonces yo necesitaba entrar allí, sí o sí. Así que
me pusieron a rotar por los deportes y la esgrima, que yo no sabía lo que era. Había una oportunidad y después esta es mi oportunidad. Y al final en la vida uno le va cogiendo el gusto a las cosas que te convienen o las que te ayudan en tu vida. Y la esgrima, si bien no me interesaba en un principio, pues dije, esta es mi oportunidad porque me ayuda a mi aspiración final, que es poder representar a Puerto Rico a nivel internacional y estar en la escuela especializada de deporte. En la marcha le cogí el gusto. Pero esto, ¿verdad? Esto fue una decisión de high school, ¿no? De chamaco. Séptimo grado. Wow. Un niño, yo me fui de... Qué curioso, porque yo jugué básquet, pero obviamente en la metro, y cuando yo visitaba a mi primo en San Germán, en la escuela del estado, yo creo que en la Intel de San Germán, él cogía esgrima. Pero en la metro yo no había opción de esgrima. No. O sea, que eso es algo fuera de... Viste, obviamente estoy aquí súper metrocentrista. Sí, pero en Puerto Rico la esgrima es algo bien grande, ¿no? Bueno, no es grande, es un deporte no tradicional que se llama, y tiene su foco, en aquel momento se practicaba en Carolina, en el albergue olímpico, en Ponce, habían unos grupos. Pero yo como único lo podía practicar era en el albergue olímpico, porque me daban el equipo, me lo prestaban, y fue mi oportunidad para echar para adelante y poder entrar a una escuela especializada en deporte. Luego me hice diestro, le cogí cariño y a la esgrima le debo casi todo lo que soy. Porque si no es por la esgrima, no soy presidente del Comité Olímpico. Sí. No hubiese sido... ¡Wow, qué locura! Pero la vida es de oportunidades. Uno tampoco puede estar buscando la perfecta porque no existe. Uno va buscando las oportunidades que surgen, nunca van a ser perfectas, pero que sean lo suficientemente buenas para tú de ellas crear algo mejor. Y eso fue la esgrima para mí, una oportunidad, porque yo nadaba también, pero no era... en natación yo hacía mi esfuerzo grande, pero no... Las marcas no hablaban por sí mismos. Al momento de eso de las oportunidades, que hablaste sobre de que Sila te llamó porque te vio en el Canal 6 y empezaste en el ojo público, luego, ¿cuándo fue esa oportunidad de que posiblemente, pues puedo correr para gobernador? Eso es interesante porque eso es, desde que yo era chamaco, fíjate, yo decía, coño, a mí me encantaba servir, a mí me gustaba participar en todo. En sexto grado, presidente de la clase, en la comunidad yo organizaba el torneito de baloncesto y me gustaba. Y decía, caramba, yo quiero servir. Y primero, pues uno dice, pues, el alcalde es la figura. Y después dice, pero ¿por qué no gobernador? Pero de Talleres de Patillas, pero no lo ve tan lejos. ¿Entiendes? Y oye, ¿por qué no gobernador? Y cuando uno le pregunta, Bernier, ¿tú puedes ser alcalde de Patillas? Estaba chévere. Me decía, ¿por qué no gobernador? Pero no lo veía tan lejos. Pero tú mismo te plantaste esa semilla o alguien te dijo, ¿por qué no gobernador? No, uno mismo va poquito a poco viendo y entonces de pronto ve... ¿Alcalde de qué? ¿Yo puedo ser gobernador? Exacto, uno decía, caramba, ¿y por qué no gobernador? Pero no, ya lejos, porque es una cosa bien complicada. Y uno poquito a poco, pero cuando uno a lo mejor no tiene, ¿verdad? Un familiar, un papá, alguien que te antecede, ¿verdad? Que está muy bien, y si lo hubiera tenido, amén. Uno tiene que arriesgar un poco más. Uno tiene que coger los retos que nadie quiere, ¿verdad? Porque es más difícil. Por ejemplo, retar a Héctor Cardona del Comité Olímpico parecía una locura, ¿verdad? Pero yo decía, hace falta, el Comité Olímpico necesita un cambio y yo tengo la posibilidad. Y al principio en el conteo de votos estaba abajo, pero la luché y la prevalecí. Antes que eso, Mayagüez 2010, yo era secretario de Deportes y se metió en crisis porque el presidente renunció. El presidente de esos juegos, que era el presidente del Banco Popular, renunció a esos juegos estaban desahuciados. Y ahí el gobernador me dice a mí como secretario, Bernier, mira a ver si estos juegos se pueden rescatar, pero si no. Y ahí yo empujé y los rescaté. Pero igual pude haberme escocotado. Y fui poco a poco cogiendo cosas que nadie quería, aceptando los retos y superándolo, hasta que se hizo evidente en un momento determinado que yo era una posibilidad para dirigir el país. Pero uno se lo va ganando poco a poco, porque no es que de pronto alguien dice, sobre todo cuando uno viene de abajo, sin alguien que te anteceda. Y entonces estas decisiones de correr a todas estas oportunidades, no de correr, porque hay muchos de esas de aspirar. Al ser puestos políticos y puestos de opinión pública, tenías que tener algún tipo de estrategia para, mano, ¿cómo puedo estar aquí mejor, esto, lo otro? ¿Cuál fue la más complicada? ¿Fue la del gobernador? ¿O hubo antes de eso? Es que el Comité Olímpico fue bien complicado. Salvar Mayagüez 2010 fue bien complicado, porque era casi
imposible. Y la gobernación, sin duda, esa fue, imagínate. Yo le pregunté a Lenín, como que, pues, no, mira, voy a tener a Bernier y Lenín para mí es una enciclopedia de... Yo tengo un segmento de noticias y también una enciclopedia pues, de todas estas campañas. Él se acuerda de todo. Es ridículo. Entonces, él me dice que tu campaña fue bien puertorriqueñista, neutral, y que mucha gente, a ese momento, él se acuerda que te señaló que fue un error. ¿Qué tú piensas de eso? Error. No, yo porque si no hubiese sido de otra manera, a lo mejor hubiese ganado. Bueno, puede ser, pero yo creo que no sé si fue un error o no. Yo traté de ser lo más genuino posible. Ya. Y lo más fiel a las cosas que yo creía, que las sigo creyendo hoy. Independiente. Lo que pasa es que el hecho de que lo correcto no prevalezca no significa que no es correcto. A lo mejor es que falta un poco de tiempo para que eso prevalezca. No tiene que ser conmigo, puede ser con otro. Pero lo que yo pensaba en aquel momento lo sigo pensando. Y muchas cosas se han ido validando sobre el Puerto Rico que hace falta para que este país prospere y eche para adelante. No solo, como te digo, en contenido, sino en la forma de hacer las cosas. Hoy estamos más divididos que nunca, más polarizados que nunca. Mi planteamiento desde el día 1 era movernos a un proceso multiideológico que dejara los asuntos que nos dividían en un proceso paralelo, que avanzara, pero que no interrumpiera la gestión de gobierno. Y lo planteaba como yo lo creía. Y sí, pues no hay planteamiento perfecto y el que aspira a la unanimidad nunca va a lograr nada, porque no todo va a ser unánime. Uno tiene que asumir su postura como la siente y como la cree. Y desde ese convencimiento, pues, hacer cosas. Y yo estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Hoy estoy más convencido que nunca de que hicimos lo correcto, de que planteamos lo correcto y de haber prevalecido hubiéramos tenido buenos resultados. Pero tampoco me reprocho. Y con todo lo que está pasando actualmente, con la división que hay, con los candidatos que hay, no te da, no te hace, yo sé que también me imagino que te han hecho esta pregunta un montón de veces, pero no te rasca para tú, diablo, ¿a qué me tiro? ¿A qué me tiro? No así, sí me... Porque de oportunidad hay, pienso yo. Te miento si te digo que no me preocupa como puertorriqueño y como una persona que estuvo vinculado al proceso público y político del país, pues me levanto todos los días con la preocupación de un puertorriqueño. No para yo participar, no para yo entrar al ruedo político, pero sí desde mi realidad como ahora un puertorriqueño en su vida profesional privada, de cómo uno puede aportarlo, como lo estamos haciendo aquí. Yeah. Yo, evidentemente, usaste la palabra clave, división. Ese es el problema fundamental. O sea, mientras el país continúe con la división que tiene cada vez más marcada, no hay forma de echar para adelante porque todo se interrumpe. ¿Cuánto tiempo tú llevas en este proyecto? 8 años. Y si lo hubieras interrumpido a los 2 años y tú hubieras ido, no, tendrías hoy el potencial que tienes. Tú has logrado lo que has logrado porque no paré. No has parado. Pero imagínate que a los 3 años, pues venía y rompías todo de nuevo, te mudabas para otro lado, le cambiabas de cosas. Pues eso pasa en Puerto Rico. La incapacidad que tenemos para ponernos de acuerdo es lo mínimo. Es lo mínimo. No permite que haya continuidad de proyecto. Y el liderato que aspira a dirigir a Puerto Rico tiene que pensar en eso. Tiene que buscar unos encuentros mínimos. 3, 4 temas. No tienen que ser todos. Los medulares, los más importantes. Vamos a ponernos de acuerdo con desprendimiento. Pues vamos a ceder aquí, tú cedes acá y vamos a llegar a un punto de encuentro para que el país eche para adelante, para que la economía eche para adelante, para que la educación eche para adelante, para que la salud se estabilice. Y en lo que no estamos de acuerdo, vamos a correrlo acá. Pero cuando tú mezclas todo y no hay manera en que nos pongamos de acuerdo en lo básico, pues no prosperamos. Sí, me acuerdo mucho de lo que dijiste del deporte, que encontrar un sitio donde no haya competencia, donde no haya señalamiento, vamos todos, lo que son estos temas, no vamos a hablar de partido, de ideología, vamos a enfocarnos en que esto corra bien. El resto, pues... Es una de las mallas del deporte, que es el catalítico por excelencia del sentido nacional puertorriqueño. Y sin que nadie lo cuestione, ahí hay gente de todas las ideologías, vamos a una cancha
y nos reunimos a respaldar a nuestro equipo con alegría, con entusiasmo, y salimos de la cancha y cada cual tiene sus visiones distintas. Por eso es que es sagrado el deporte, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, porque logra lo que muy pocas actividades logran en Puerto Rico. Yo estaba, ahora que Tony y yo estamos allí en Los Cangrejeros, entrevistamos a... Los vi informados. Ahora vamos a estar todos los juegos allí. Ahora sí nos toca ver todos los... Viste, yo los veía allá, pero estar un poquito más empapado. Yo soy brujo. Los que hemos sido brujos de Guayama, que ya no tenemos el equipo. Sí. Ahí fue que estuvo Phil Jackson, ¿no? No, Phil Jackson. No, en Isabela. En Isabela. Sí. Los brujos son de James Carter, que fue nuestro jugador emblema por los últimos tiempos. Y me falta ese... Soy fanático del BCN desde niño, pero estoy buscando ese equipo que me toque el corazón. Todavía no. Todavía. Entro. Está Caguas ahí. Está Caguas, que es donde trabajo. Estoy buscando el cariño. Guaynabo, donde vivo. Ajá. Pero ahora Guaynabo es curado, pero siempre sueño con mis brujos. Sí. Porque fue un momento de mi vida bonito. ¿Qué tú crees que le hace falta a la BCN? Bueno, está atravesando por un momento extraordinario. Felicito a la gerencia, lo que han logrado en los últimos años es extraordinario, un nivel de competencia de alto nivel, de presentación. ¿Qué le hace falta a la BCN? Una segunda liga puertorriqueña atada al BCN y en coordinación con la federación que permita el desarrollo de jugadores locales. Sí, como un Junior League. No tiene que ser junior necesariamente, pero tiene que tener fuerza, tiene que estar bien organizada. Yo sé que hay alcaldes y municipios, oye, con las canchas disponibles, con los recursos y con las ganas. Pero tiene que ser una liga pro, tiene que ser una liga, tiene que estar vinculada. Son dos ligas, un sistema. También le creas el sueño a la gente que esté allí. Como que, mira, si tú juegas lo suficientemente bien, puedes jugar en la BCN. Y cuando venga el sorteo, esos jugadores son parte. Tiene que ser con la misma proyección y el mismo nivel de presentación que tiene el BCN. Esta segunda liga, para que haya más taller para los jugadores puertorriqueños. Eso es lo que le falta. Yo se lo dije a Jun y se lo dije a Ricardo. Yo espero que en algún momento lo incorporen. En verdad estará brutal. Hace falta. Tú imagínate, la terminó y aquella comienza. Y entonces, pues vamos, cuando venga el sorteo, estos jugadores los vemos, pero tiene que ser liga con televisión, con proyección, inclusive con refuerzo. Y que algunos participantes, los jugadores 11 y 12 de algunos equipos jueguen acá. Sí, como una selección B. Tiene que ser de alto nivel. Sí. Eso es lo que le falta. Cuando Tony y yo entrevistamos a Mickey Woods. Y no sé si sabes de él. Mickey Woods, que lo vi jugar en los... Y pues por eso mismo que a mí me tripió mucho hablar con él por el hecho de cómo él habla del básquet, o sea, y del baloncesto. Pero Mickey juega básquet. Colorado también, los Colorados los metemos. Mickey Colorado. Sí. Tiene un buen tiro, pero... Y no, entonces estábamos hablando de eso, de cómo la disciplina del baloncesto y la disciplina del deporte, él la transfirió a la música y al ser artista, pero a la misma vez lo draftean para jugar. Y él, con respeto de que él tiene al baloncesto, pues él no decide jugar. Porque lo draftean, pero dice, mira, que estoy con mi carrera ahora mismo y voy a hacer un papelón. ¿Y dónde lo draftearon? Yo creo que en Quebradilla. ¿En Quebradilla fue, Santi? No, eso fue hace 2 años. Sí. Pues, yo creo que fue en Quebradilla. Que lo draftearon y era parte del roster. Pero nunca jugó porque estaba en... Sí, no podía. Él dijo que, mira, cuando mi carrera tengo... Y él dijo, mira, en verdad, no tengo todavía... Pero mira, un Mickey Wood puede jugar esta liga de desarrollo, ¿eh? Ya, sí. Esta liga... Otro que le mete bien cabrón que es artista es PJ. PJ tiene un básquet bien cabrón. El doctor. Sí. Él se pasa jugando en la celebridad y 2 o 3 más. Pero... El básquet... Puerto Rico, el que no juega básquet, todo el mundo... Yo juego básquet también. ¿En verdad? ¿Y le metes todavía? A los comentarios, los que jugaron básquet conmigo juvenil, que digan ahí. Tú sabes que yo entrevisté a Barea y algo que me dijo Barea que no me voy a olvidar, que fue mi momento favorito, porque Barea yo me viví más la carrera de Barea de jugador que la de Carlos Arroyo. O sea, Carlos Arroyo me lo viví los highlights y ya Carlos Arroyo casi yéndose de la NBA. Pero a Barea me la viví casi completa. Y cuando lo entrevisté, para mí fue uno de los momentos highlights más cabrones. Y él estaba hablando algo bien loco de que cuando él trae a sus amistades del NBA a jugar en Puerto Rico, que todos se quedaban en shock
porque los mismos jugadores que jugaban con las de la guerrilla, porque todos sabían la zona 2-3. Y él decía, entonces ellos miraban, ¿are they guarding zone? ¿Sabes? Porque todos automáticamente, cuando tú vas a la guerrilla, todos saben jugar 2-3. Exacto. Eso es lo que jugamos. Sí, eso es como cultura puertorriqueña, todo el mundo sabe jugar 2-3. Que yo le decía 2-1-2. 2-1, está 2-1-2, 3-2, 3-2-3. Sí, pero todo el mundo sabe. Entonces todo el mundo sabe jugar, todo el mundo sabe guardiar casita adentro. ¿Sabes? ¿Qué es lo que era? No, el baloncesto es parte de nuestra cultura. Sí. O sea, lo disfrutamos, lo sufrimos. Y Yeye Barea, pues imagínate, fue nuestro abanderado en Mayagüez. Pues, lo conozco bien, también disfruté mucho con él en el Comité Olímpico. Algo para ir cerrando, que también hablamos un poquito por encimita cuando estábamos, ¿sabes? Cuando nos conocimos fuera del aire, y que fue lo de los atletas. ¿Cómo estos atletas no tienen algún tipo de transición, los atletas olímpicos o medallistas, diría yo, que no tienen una transición a una vida normal luego de ser atleta? ¿Sabes qué tú piensas que se debe hacer o cuál tú piensas cuál debe ser esta transición? Porque hay muchos que paran de ser pues atletas, obviamente, a personas comunes y corrientes. Pero mira, y de igual forma en ocasiones hay como un reclamo a los gobiernos, a los países, a que atiendan eso, que si bien deben haber unos programas para asistir, que los hay, no como deberían, pero deberían haber más. Mi invitación es al atleta en su carácter individual, a que planifiquen su vida, ¿verdad? La vida, pues cuando uno decide vivirla con mucha emoción en una etapa temprana, te corre el riesgo que cuando se apaguen las luces, te falten recursos para vivir lo que te queda de vida. Y como ya hemos visto eso una y otra vez, hay que planificar la vida, ¿me entiendes? Y cada cual tiene que tomar decisiones de cómo va a planificar la vida. Yo tengo muchos buenos ejemplos de gente que lo ha hecho bien, que ha planificado bien, y otros que no. Y mi invitación, igual a los padres, que a veces los encuentro también buscando las becas y acá y allá, que lo más importante es que planifiquemos juntos la vida de nuestros hijos, atletas que son talentosos, porque las luces se van a apagar en un momento determinado y nos toca seguir viviendo. Y esa formación paralela al proceso de actividad deportiva es tan importante como los puntos que vas a anotar y como las medallas que vas a ganar. Así que hay que planificar, porque al final te toca a ti, como persona, como individuo responsable, hacerte cargo de tu vida. Sí. Van a haber programas gubernamentales, van a haber programas privados. Major League, por ejemplo, tiene unas pensiones, pues me dio una empresa privada, ¿verdad? Que tiene su... Pero nos toca, y particularmente aquellos que no juegan deporte profesional, porque los que llegan a Grandes Ligas o NBA, pues garantiza casi su futuro pero la gran mayoría de los atletas, el 90%, no llegan allá. Sí. Es otro tipo de actividad que va a requerir una formación paralela para cuando se termine tu carrera deportiva. Bueno, David, gracias por el tiempo, por el rato. Gracias a ti. Disculpa que no me puedo poner la camisa. No te preocupes, no. Eso era algo de un auspicio, pero no se pudo hacer. Nuevamente, gracias por tu tiempo, por lo que haces. Eres un puertorriqueño ejemplar y la gente debería ser cada día más como tú y como Alexandra, que dan un ejemplo en las redes y ponen sus vidas. Y para los que no saben dónde conseguirte, dónde seguirte y todo eso, ¿dónde te pueden seguir? Mira, pues yo de vez en cuando posteo ahí en Instagram, Berniel PR. De vez en cuando hago mis cositas ahí, me pueden seguir allí. Y también la clínica, ¿dónde está la clínica? La clínica Placer Carmen Molencagua, con mucho gusto allí. Sus órdenes. Nuevamente, gracias, gente. Por favor, suscríbanse, comenten, todas esas cosas bonitas. Hasta la próxima, seguimos. Estamos a sus órdenes.